Emprendimiento, T4 Franquicias. Miguel Oroquieta es su director. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos ante las franquicias como primera respuesta o como primera opción cuando uno deja de ser trabajador por cuenta ajena y se lanza a emprender un negocio. Es una de las opciones. La franquicia no es una solución para gente que quiere montar un negocio de manera general, pero sí es una alternativa muy buena. Poner en marcha quizá un negocio con el respaldo de una marca, sí, evidentemente tiene que tener condiciones, si no la marca nunca dejaría su nombre. ¿Cuáles son las condiciones más frecuentes que se suele imponer para alguien que dice, bueno, quiero llevar esta marca para tener un negocio? Sí, nosotros siempre hablamos de las 3 P's. Cada persona que quiere montar un negocio tiene que primero autoanalizarse y contemplar que esas 3 P's encajan con lo que la marca está solicitando. Estas son el perfil personal, profesional y patrimonial. Hay que empezar por lo que me gusta. Yo, cuando quiero montar un negocio, tengo que saber qué tipo de actividades me seducen, qué tipo de actividades me gustan, con qué me quiero ganar la vida. A partir de ahí, cuando tengo eso claro, lo segundo que tengo que saber es para qué valgo, cuál es mi experiencia, cuál es mi formación, cuáles son mis habilidades como emprendedor y como persona. Y, en tercer lugar, la P patrimonial, de cuántos recursos dispongo para montar el negocio. Enseguida analizamos esas 3 P's, pero sí que cabe la duda que en función del prestigio que tenga esa marca o las cifras globales que tenga esa marca, si van a ser más exigentes con sus condiciones como para conceder ese nombre a quien quiera tener una tienda con esa marca. Sí, bueno, aquí lógicamente el condicionante económico es fuerte. Las marcas, en franquicia en España hay más de 1000 marcas, aproximadamente 1500 marcas. Dentro de todo este conglomerado, pues hay marcas que son más exigentes, hay marcas que son menos exigentes, hay opciones de negocio que ni siquiera son franquicias, son otras alternativas similares, y dentro de este conglomerado pues existe muchísima diversidad a la hora de pedir estos requisitos a los franquiciados. Lo que sí es verdad que cualquier persona que quiere montar un negocio es prácticamente imposible que no encuentre una opción adecuada dentro de esta diversidad. ¿Tenemos franquicias para todo? Prácticamente sí, para cualquier emprendedor dentro de actividades con inversiones altas, inversiones medias, inversiones bajas, restauración, alimentación, servicios. La diversidad es tremenda. Hablaba antes de una de esas P's que era dentro del perfil, el perfil profesional. Sí. ¿Las franquicias dan formación a quien va? Deberían dar formación. Una de las características de la franquicia es precisamente esa, la formación. La franquicia funciona bien porque se basa en una fórmula de éxito que funciona, que hay que trasladar a un emprendedor. Lógicamente, para hacer una traslación correctamente hay que dar formación. Cuando una persona viene a una actividad, probablemente tenga una experiencia previa, pero lo que no conoce son los protocolos de funcionamiento concretos de esa marca. La formación es fundamental y en actividades en las cuales se busca gente sin experiencia, pues muchísimo más. ¿Y hasta qué niveles suelen llegar a esa formación? Porque habla de formación para asumir todo lo que es la gestión de una marca, pero también hay casos en los que se asume una franquicia que no tiene que ver con la formación previa que ha tenido esa persona. Se me ocurre, por ejemplo, alguien que se ha dedicado a un negocio X y de repente pasa a una franquicia de cosmética natural. Efectivamente. Dentro de las diferentes marcas, como decíamos, pues hay opciones que requieren ya una formación de base. Por poner un ejemplo, si hay una franquicia que se dedica a servicios jurídicos, lógicamente la marca no te va a dar una formación específica en derecho, eso lo tienes que traer tú ya, pero sí hay unos protocolos y unas formas de actuación que hacen que esa formación de base, con el know-how de la franquicia que te van a proporcionar en esa formación, pues lógicamente te proporcionan las ventajas que de otra manera no tendrías, ¿no? Mencionábamos antes las exigencias de las marcas en función de su prestigio que pueden requerir una inversión mayor o menor. ¿Cuál suele ser la inversión media para poder poner en marcha una franquicia? Pues aquí difiere mucho de las actividades. Por ejemplo, restauración, pues una actividad relativamente cara. Una franquicia de restauración, si requiere cocina, pues menos de 150.000, 100.000, 150.000 euros es complicado encontrar, y las tenemos hasta 1 millón, 2 millones de euros dependiendo de la superficie, de los requerimientos de poner en condiciones un local de más de 1000 metros, por ejemplo. Pero también tenemos opciones en restauración desde 40.000, 50.000 euros en prácticamente formatos de autoempleo
con superficies de 20-30 metros cuadrados. Normalmente las más económicas son las de servicios, franquicias que no requieren una inversión muy alta en equipamiento, que prácticamente con adecentar y acondicionar un local en condiciones básicas es suficiente y que no tienen tampoco unas necesidades de mobiliario y de decoración muy grandes. Ahí podríamos hablar de inversiones entre 20-30.000 euros. También hay un rango, un escalón inferior, aquellas que se pueden desarrollar desde casa, donde bueno, pues prácticamente con un equipo informático o con un vehículo puedes desarrollar la actividad de manera muy correcta, ¿no? Y en líneas generales, ¿necesitamos tener un colchón mayor o menor de dinero para poner en marcha una franquicia que un negocio que no sea de este tipo? Sí, la verdad es que sí, y esto la justificación es muy clara. Hay una empresa, que es la franquicia, el franquiciador, que ha creado un modelo de negocio. Lógicamente, la creación de este modelo de negocio supone un coste adicional a ese franquiciado que se incorpora, deja de asumir unos riesgos y esa minimización del riesgo, pues lógicamente tiene un coste un poco superior. Tampoco es que sea un coste exagerado, pero sí es un coste superior. Minimización de riesgos tiene un coste, pero ¿exige la marca unos números concretos para que el franquiciado pueda seguir adelante? Hombre, las marcas normalmente tienen ya sus estándares. Dicen, pues este es el tipo de negocio, sobre este negocio es cómo hay que funcionar. El franquiciado normalmente lo que hace es conocer su zona y entre la información que él tiene de su zona y la que le proporciona el franquiciador se produce una conjunción donde esa persona, ese emprendedor, toma la decisión sobre la base de poder conseguir o no esos números. Hablar de garantizar una rentabilidad es algo de lo que hay que huir siempre. Es decir, cualquier empresa que te garantiza algo en el mundo de los negocios, pues lógicamente está exagerando y poniendo el listón en un lugar en el que no debería estar. En todo caso, a la marca no le va a interesar que al poco tiempo de abrir esa tienda cierre. Totalmente. Sí. Las marcas de lo que viven es de que la relación se alargue en el tiempo. Relaciones a largo plazo, relaciones a corto plazo en franquicia, pues al final son sinónimo de fracaso siempre. De hecho, ustedes tienen un dato a este respecto. Hablan Sí. de unos 10 años de la vida de una franquicia frente a los 9 de una empresa de otro tipo. Sí, normalmente las relaciones franquiciador-franquiciado, la media está en 10 años de duración de contrato, que normalmente se suele prolongar también. Incluso la vida de las franquicias suele extenderse más allá de esos 10 años. Pero si esto lo ponemos en comparación con el comercio independiente, pues lógicamente la tasa de mortandad es muy inferior en las franquicias que en el comercio independiente. ¿Qué porcentaje de éxito sería ese? Pues normalmente la tasa de mortandad de las franquicias está en torno al 8 o 9%, es decir, hay un porcentaje de éxito del 90%. También difiere mucho de actividades y, lógicamente, cuando vivimos crisis como la que nos ha pasado en el sector inmobiliario, pues la tasa de mortandad se incrementa en esas actividades, ¿no? Para que todo el mundo lo tenga claro, Miguel, ¿qué tiempo ha de transcurrir desde que se hace esa inversión inicial en la franquicia hasta que esa persona pueda decir, pues mira, ya estoy empezando a tener beneficios, ya tengo prácticamente amortizada la inversión y a partir de aquí a seguir mirando al siguiente escalón? Bueno, lo normal, las medias suelen estar en torno a 3 años aproximadamente, 2-3 años. Cualquier franquicia que amortiza la inversión por debajo de los 2 años se puede considerar una fantástica oportunidad de inversión. En los 3 años, 3-4 años suele estar la media. Sí que es verdad que hay actividades que tienen un periodo de maduración un poco más elevado, que va más allá de los 4 años, no suele ser normal, y luego está pues también el negocio fallido que existe en ese porcentaje del que hablábamos antes, y ahí lógicamente pues no se amortiza la inversión, pero la media está en torno a los 3 años. Esos negocios fallidos, ¿qué riesgos tiene que tener alguien claro que va a asumir? Pues lo decía usted al principio, se pone en marcha un negocio, pero esto no es garantía de nada. Para nada. Ahí está cada cual. Para nada. A la hora de poner en marcha un negocio, la franquicia, como decíamos al principio, es una oportunidad. Una oportunidad que a mí lo que me brinda es la posibilidad de poner ese negocio con una fórmula de éxito que ya está aprobada. Esto minimiza el riesgo, pero no lo excluye. El emprendedor lo que tiene que tener en cuenta es que todo el dinero, todos los recursos que está poniendo en marcha en ese negocio los puede asumir. Es decir, tiene que tener claro que la potencial pérdida, aunque sea más pequeña que poner un negocio de manera independiente, la puede asumir, porque de lo contrario pues la situación
personal, profesional, patrimonial, pues se pone muy en riesgo. Pero bueno, pues es una posibilidad. ¿Qué es lo que recomendáis en T4 Franquicias? Quiero decir, porque siempre tenemos todos más o menos clara la inversión que podemos llegar a asumir, por ejemplo, para una letra de una hipoteca, pero ¿qué porcentaje de nuestros ahorros debería suponer una franquicia o qué parte de nuestros ahorros deberíamos salvar al margen de esta inversión? Sí, bueno, nosotros la propuesta la hacemos desde el otro punto de vista. ¿Cuál es la financiación máxima que tenemos que poner en juego? Porque bueno, esa financiación normalmente va sobre la base de nuestro patrimonio, sino pues, las entidades financieras normalmente no conceden esa financiación. Nosotros no recomendamos emprender un negocio con más de un 30-40% de financiación sobre el montante total de la inversión, entre otras cosas porque pondríamos en riesgo la salud financiera del mismo, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de quien da el paso para asumir una franquicia? ¿Cuál Pues, es el perfil mayoritario? Pues hay muchísima variedad. En estos momentos el perfil mayoritario está en el autoempleo, es decir, de personas que, pues, por el motivo que sea, o han dejado el mundo laboral o teniendo posibilidades en el mundo laboral, creen que su futuro está en el mundo empresarial. Bueno, pues deciden montar un negocio y deciden trabajar en el mismo. Ese es el perfil mayoritario en estos momentos. Pero también hay un perfil que es el perfil inversor, de gente que tiene recursos y sin estar en el día a día de ese negocio, invierte y crea pues una o varias unidades de negocio gestionándolas como inversor. Ajá. ¿Y cuál es el sector más pujante? Porque ya hemos dicho antes que hay una franquicia casi por cada sector que exista. Sí. Pues al final la pujanza en franquicia es un espejo de la realidad económica de nuestro país. Y en este sentido, pues las actividades como alimentación son las más difundidas. En franquicia prácticamente todas las marcas, salvo una o dos, están franquiciando en estos momentos y hay pues, miles de establecimientos franquiciados y propios de estas redes de franquicia funcionando en nuestro país. La restauración es otro de los motores, la moda y últimamente los servicios con la estética, el fitness, el bienestar, la salud. Es decir, este es el conglomerado que ahora mismo está tirando de la franquicia, no tal nivel de alimentación o de la restauración, por ejemplo, pero sí de una manera muy potente. Mencionaba el de la salud y la verdad es que en el campo del franquiciado este sector muy buena fama no está teniendo. Se me ocurren ejemplos de las clínicas dentales. Sí. Estos últimos casos han hecho resentirse a las franquicias. La verdad que bueno, pues todo lo que son noticias negativas en torno a cualquier actividad, pues lógicamente afectan. En este caso en concreto, yo diferenciaría muy bien lo que son la operativa propia de negocio, porque hay fórmulas de negocio que son muy buenas y están muy bien desarrolladas. Lo que pasa es que, pues en ocasiones, como estas noticias que todos conocemos, pues la central pues ha tenido prácticas que no son acordes con la legalidad. Lo que no significa que la fórmula de negocio no sea buena, que sigue siéndolo. Es decir, hay en España, de alguna clínica de estas conocida por todos, muchas franquicias que siguen funcionando bien al margen de cómo ha operado el propietario de esa franquicia en relación pues, a su actividad fiscal, por poner un ejemplo, ¿no? Eso por un lado en cuanto a funcionamiento y gestión, pero por otro lo cierto es que, volviendo al ejemplo de las clínicas dentales, desde los colegios profesionales, lo que se critica es que no siempre en estas franquicias el nivel de formación es el adecuado. Quizá en el sector sanitario sería necesaria una regulación mayor para las franquicias. Sí, todo este tipo de actividades pues, son muy sensibles y efectivamente todo lo que sea proteger al cliente final, pues bienvenido sea. Y todo lo que sea eliminar del mercado las malas prácticas, pues también. Y ahí, pues lógicamente, los colegios profesionales pues, son los mejores jueces para dictaminar pues, qué debe estar fuera y qué debe estar dentro de todo esto. Mencionaba antes que la franquicia reina viene del sector de la alimentación. Sí. Esa es la decisión final, pero antes de llegar a esa decisión de en qué franquicia invertir, ¿sobre qué sector reciben ustedes más consultas? Nosotros, más que por sectores, recibimos consultas por rangos de inversión. Lo primero que una persona que va a montar un negocio... Que sea barato, seguro. Siempre, siempre. De hecho, en Google las búsquedas más habituales son franquicias baratas. Franquicias rentables, franquicias baratas y franquicias rentables y baratas. Esas son las búsquedas que más se producen. Nosotros recibimos peticiones por rangos de inversión. Cuando una persona va a montar un negocio, dice, bueno, pues tengo 30.000, 80.000 o 200.000 euros. Vamos a ver qué puedo montar. Y empieza a hacer la búsqueda por ese rango de inversión. A partir de ahí ya va decidiendo sectores de actividad. Lógicamente, cuanto hay sectores que más difusión tienen, pues más candidatos se atraen.
pero lo normal es que nosotros recibamos entre un 60 y un 90% de peticiones de gente que quiere montar un negocio por debajo de los 80.000 euros. Ese es el baremo, y a partir de ahí, según va bajando la inversión, el porcentaje se va haciendo más grande. Nosotros recibimos en torno a 150.000 peticiones anuales de gente que quiere montar un negocio, y de esas 150.000, pues 100.000, más de 100.000 están en este rango de inversión. En esas consultas, en esa búsqueda de la rentabilidad que mencionaba, que además estaba en Google, que todo el mundo busca franquicia barata y rentable, sí. No sé si les recomendáis a estas personas que las prisas son malas consejeras, que quizá siempre conviene mejor plantearse un plan de negocio a más largo plazo que no intentar conseguir beneficios según abramos. Siempre. Nosotros, además, lo primero que hacemos con cualquier persona que quiere montar un negocio es lo que decíamos antes de las 3 P's, y una recomendación muy clara, que esto tiene que ser para toda la vida o para el mayor número de años posibles. Y dentro de esta perspectiva, pues las carreras a corto plazo normalmente traen ansiedad, llevan financiaciones ajustadas que luego pues nos llevan también a problemas, y a partir de ahí pues esa visión de largo plazo es la que tiene que imperar dentro de la relación franquiciador-franquiciado. Hablábamos antes de casi hay una franquicia para cada sector. Y últimamente, por ejemplo, en el sector de la moda vemos que están empezando a entrar, o llevan ya un tiempo entrando, las marcas de alta gama. Sí. También las low cost están ahí. Sí. ¿Quiere esto decir que va a llegar un momento en el que cualquier tienda que sea de una marca va a ser una franquicia? No, la verdad que no, pero sí que es verdad que la popularización de la franquicia acerca a operadores de distintos rangos. Cualquier empresa que quiere franquiciar tiene que tener claro que lo primero en lo que se tiene que basar es un negocio de éxito. Si estas fórmulas son fórmulas de éxito, es decir, le pueden proponer a un emprendedor que quiere montar un negocio una rentabilidad del tipo que sea, ahí hay una franquicia potencial. Pero esa tiene que ser la base, y no todas las marcas de los sectores de actividad que están operando reúnen estos requisitos. Además hacen falta otros, pero la base siempre tiene que ser el éxito. Y bueno, pues las épocas en las que hemos vivido, el low cost, pues al reducirse nuestra capacidad adquisitiva se ha disparado, y lógicamente esto ha propiciado que franquicias de low cost hayan salido al mercado. Mejora nuestra actividad o nuestra capacidad de consumo, pues lógicamente marcas que tienen tickets más altos pues también empiezan a franquiciar. Al final, la franquicia es un reflejo del funcionamiento de la sociedad desde el punto de vista económico. ¿Por qué puede ser interesante para una marca que ya tiene determinado éxito abrir franquicias y no abrir sus propias tiendas con su propio personal, con sus propias contrataciones? La verdad es que nosotros recomendamos las dos cosas. Lo que pasa es que cuando tú quieres crecer a una velocidad determinada, pues muchas veces tus recursos no son suficientes. Tú tienes un ritmo de aperturas que te da para abrir X tiendas al año, X negocios al año, 5, 10, 15, pero a la vez recibes solicitudes de gente que quiere montar tu negocio en franquicia y que te permite tener una expansión muchísimo más rápida. Si lo que quieres es crecer a una velocidad determinada y lo que quieres es contar con personas que, al ser su propia inversión, van a tener un cuidado especial por protegerla, pues ahí lógicamente hay una oportunidad para crecer en franquicia, y muchas marcas pues lo consiguen. Hay otras que no, que dicen yo solo quiero desarrollar mi marca bajo mis empleados, pues porque tengo un especial cuidado con todo lo que quiero hacer y no quiero dejarlo en manos de terceros. Pues también es una opción muy respetable, lógicamente. ¿Qué número de empleo, por cierto, genera el sistema de franquicias en nuestro país? Pues en nuestro país está en torno a las 200 y pico mil personas aproximadamente. Y en Castilla-La Mancha está en torno a las 1.500 personas, números redondos. ¿Son cifras que han aumentado incluso en tiempos de crisis? Bueno, en tiempos de crisis no voy a decir que se han mantenido, han disminuido muy ligeramente. Sobre todo porque ha habido sectores que se han visto muy afectados. En general, las franquicias han soportado la crisis o han aguantado la crisis de una manera pues bastante digna, con la salvedad de estos sectores que se han visto gravemente afectados. Desde que ha llegado la recuperación se ha observado un crecimiento muy moderado, porque todavía, pues, aunque hay optimismo, hay fragilidad también, y la franquicia vive pues de este optimismo, y en la medida en que pues todo esto va teniendo unas bases más sólidas, pues lógicamente el crecimiento es más acelerado, pero en los últimos 2 años sí que se han observado índices del 4-5% de crecimiento en estos indicadores de los que hablábamos. Llevado estos datos a otra perspectiva, ahora mismo, ¿cuál es la proporción de franquicias frente a negocios no franquiciados? Pues todavía estamos bajos respecto a países de nuestro entorno, pero estamos en torno a un 15-17% a nivel nacional.
En otros países más desarrollados se llega incluso al 50%. Países como Estados Unidos, donde la franquicia tiene una tradición de varias décadas de experiencia superior a la de nuestro país. Bueno, la idea o la perspectiva es que esta cifra siga creciendo, pero todavía lo está haciendo, como decía, a un nivel más bajo del de otros países de nuestro entorno económico, ¿no? Donde está el 20-30%. ¿Y a qué se puede achacar esta diferencia de Bueno, proporción de otros países? Quizá el consumidor español es menos confiado si tiene que entrar a una franquicia frente a una tienda. Yo creo que es más por hábitos de consumo. Todavía dentro del conglomerado del comercio en España pues existe mucho comercio independiente, que muchos de ellos progresivamente se están transformando en franquicias, pero bueno, tampoco yo como consumidor pues tampoco considero que la estandarización, la homogenización de todo esto sea lo más adecuado. Al final, este es un mercado de oferta y demanda, y si este porcentaje está creciendo a este ritmo es porque los clientes, los consumidores y los emprendedores consideran que ese es el adecuado. Miguel Eroquieta, director de T4 Franquicias, muchísimas gracias por habernos acercado a esta realidad y haber dado unas claves para quien se esté planteando dar el paso. Muchas gracias a vosotros. Gracias.